Primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 6 hasta el versículo 13. Dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de sí. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su vida. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Señor, bendiga su palabra. Muy bien, en esta mañana el título de la enseñanza es el propósito de la epístola. El propósito de la epístola. Como hemos estado estudiando a lo largo de todo este estudio, la primera epístola del apóstol Juan, hemos visto que el hermano, inspirado por el Espíritu Santo, ha procurado que los hermanos, ¿verdad?, en el momento en que recibieron esta carta, pudieran conocer acerca de cuáles eran esas evidencias que iban a ser claras en aquellos que realmente habían creído en el Hijo de Dios. Porque esto, bueno, a raíz de lo que estaba ocurriendo, ellos falsos hermanos que se habían mezclado con los verdaderos creyentes, pero que llegó el momento en que se manifestaron que no eran realmente seguidores de Cristo, sino que él los llamaba anticristos. Y él empieza entonces a exponer las verdades esenciales, porque los hermanos habían creído desde un inicio, y a la misma vez entonces contrarrestando lo que estaban creyendo los falsos. Él buscaba entonces debatir a los falsos anticristos, pero a la misma vez fortalecer a los creyentes. Ese es lo que podemos ver como el propósito primordial, como vamos a estar viendo más adelante, de esta epístola. Entonces eso es lo que el hermano quería, que las iglesias que viven en Asia Menor tuvieran acerca, o que tuvieran ese conocimiento acerca de las verdades del Evangelio. Ahora, la semana anterior estuvimos hablando acerca de ese testimonio que Dios ha dado sobre su Hijo. Cuando hablaba de sangre, de agua y sangre, habíamos visto que era acerca desde el momento en que él inició su ministerio, su bautismo, cuando escuchó aquella voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, hasta el momento en que él murió en la cruz y derramó su sangre en la cruz. Vemos que el testimonio de Dios es toda la vida de nuestro Salvador Jesucristo, donde él testificaba que él era su Hijo. El Padre testificaba que él era su Hijo, que él es su Hijo. Ahora, el versículo 7 nos habla de lo siguiente. Leíamos, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Que habíamos visto en el 6 y en el 8, que era el Espíritu, el agua y la sangre, los que dan testimonio. Pero en el 7, Juan enfatiza también que estos tres dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y vemos claramente acá cuál doctrina: la doctrina de Dios Trino, la Trinidad.
del Dios que nosotros confesamos, el Dios bíblico. Un Dios y tres personas. Entonces Juan dice que en el cielo este es el testimonio del Padre. Como vimos la semana anterior, que repetidamente por una voz desde el cielo declaró que Jesús era su Hijo amado. El Verbo, lo que entendemos como la palabra, que es el Hijo, que declara que Él y el Padre son uno. Y que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Ningún hombre puede hacer una declaración de esa manera. Un hombre común decir que el que está viéndolo a Él, está viendo directamente al Padre. ¿Quién podría decir eso? Podrían tacharlo de alguien que está fuera de sus caballos. Pero esto fue lo que Jesucristo testificó. Que Él es Dios. Y el Espíritu Santo, también entendemos que descendió del cielo y se posó en Cristo, en Jesús, en su bautismo. Y Él había dado testimonio de Cristo por medio de todos los profetas. Todo lo que se anunciaba en el antiguo pacto acerca del Hijo de Dios, que era el Espíritu Santo. Y dio testimonio de su resurrección, testimonio de la resurrección de Cristo y de su oficio de mediador por el don de todos los milagros que realizó nuestro Señor, y luego testificado también por los milagros que realizaron los apóstoles por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que el testimonio, como dice Juan, en la tierra el Espíritu, el agua y la sangre; en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu. ¿Cuál es ese testimonio? Bueno, el testimonio que hemos creído todos aquellos que hoy somos de Cristo, y creemos que Él sí es el Hijo de Dios, y que podemos entonces hoy tener la certeza de que por haber creído esta verdad tenemos la vida eterna. Para algunos eso puede sonar muy jactancioso, muy arrogante, decir que hoy tengo la vida eterna, pero vemos que eso es lo que la Escritura enseña. Entonces ir en contra de eso es ir en contra de lo que la palabra inspirada de Dios nos dice a nosotros los creyentes. Que si hoy estamos creyendo en el Hijo de Dios, hermanos, bueno, podemos estar tranquilos de que si hoy el Señor nos llama a su presencia, si hoy es el día que el Señor viene a llevar a los suyos, ahí estaremos con Él, porque el Espíritu Santo nos ha dado testimonio de vida y nos ha llevado a creer en Él. Entonces podemos tener esa certeza. Y entendemos entonces que no es algo que nosotros hayamos hecho. El que tiene el Hijo tiene la vida. No es un premio que nosotros nos hemos ganado, sino que hemos visto que esto ha sido un don inmerecido que Dios ha otorgado. Cuando alguien nace de nuevo por la voluntad de Dios y por la obra del Espíritu Santo, y puede ver al Hijo de Dios y creer todo lo que Jesús dijo de sí mismo es la verdad, y al llegar a creer eso, vemos entonces que no es algo que usted y yo hayamos provocado, sino que todo fue por gracia, por lo que Dios ha hecho solamente al otorgarnos esa luz. Segundo, entendemos que esa vida eterna se halla solo en Cristo. Tanto que a fin de darnos la vida, entonces Dios dio y nos sigue dando a su Hijo. No hay otra forma en la cual ninguno de nosotros aquí pueda creer que un día va a estar delante de Dios y va a ser acepto. Fuera de Jesucristo no hay otra forma, solamente Él. No debemos entonces, como muchos grupos enseñan o profesan, que usted debe esforzarse por hacerlo mejor. Y hasta el último día usted sabrá si todo lo que hizo fue suficiente y si Dios lo va a poder recibir. Unos muchas veces dicen, no soy tan malo como otros, o que Dios me va a hacer la culpa. Hablando de una evaluación que podría ayudarte, pero al final entendemos que nada de eso es lo que va a contar delante del Padre, porque Él dio a su Hijo, nos sigue dando hoy a su Hijo. Sabemos que ese es el único medio. Esto fue así cuando el apóstol Juan enseñó a las iglesias hace más de 20 siglos. Y si el Señor no viene dentro de 20 siglos, será exactamente el mismo mensaje. Que el que tenga el Hijo, ese tendrá la vida. Este mensaje no va a variar. Y el tercero, este don de la vida en Cristo es una posesión presente. Les decía, es algo que hoy nosotros podemos testificar y tener esa paz y esa tranquilidad. Que nuestros pecados han sido ya cargados en el Hijo de Dios. Y por eso Pablo podía decir, ¿quién nos va a condenar? ¿Quién nos va a poder acusar? No hay nadie que nos acuse. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios pagó por nuestros pecados. Hoy nos salva, mañana nos seguirá salvando y por la eternidad. Ese es
alcanzar. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, ¿tenemos hoy al Hijo realmente? Y Juan por eso ha dejado claro cuáles son esas evidencias de aquel que tiene al Hijo. Porque no es solamente una profesión de labios, sino que, como Juan enseñado, es creer en la doctrina correcta del Hijo, vivir de acuerdo a la ley que el Hijo nos ha dado, amar a los que el Señor ha salvado también, que son de sus ovejas. Y si eso es evidente, dice Juan, usted tiene al Hijo. Pero los anticristos, ellos no tienen al Hijo, porque tenían a otro Jesús, despreciaban la ley del Señor y no amaban a la iglesia del Señor. Entonces por eso Juan claramente podría decir, ellos son unos mentirosos y ellos son anticristos, porque no tienen al Hijo. Pero hoy, por la gracia del Señor, nosotros sí podemos decir que el Espíritu Santo ha obrado de tal manera que tenemos esta confianza. Ahora, en el versículo 13, que es donde vamos a estar meditando, obviamente, al momento de estudiar algunos de los libros de la Escritura, ya sea alguna carta o alguno de los diferentes géneros que hay, muchas veces hay que hacer un buen esfuerzo, ¿verdad? Bastante esfuerzo por tratar de entender cuál es ese mensaje que Dios inspiró, que Dios quería enseñarnos o revelarnos en su palabra. Pero en esta epístola de Juan y en el Evangelio, también en el Evangelio de Juan, Dios nos ayudó, el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos dio una mano, podríamos decir, donde Él dejó claramente por qué fue escrito, por qué fueron escritos. Entonces, por ejemplo, si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, ya finalizando, ¿verdad?, el apóstol Juan, su Evangelio, Él también declara por qué fue que ese Evangelio fue escrito. Juan 20, en el capítulo 30. Dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. De hecho, ahora si lo notamos en el Evangelio, siempre los milagros que Jesús hacía, Juan los llamaba señales. Esa es la forma en que él lo apuntaba. Todo eso que Jesús hacía era una señal de quién era Él. Entonces, así lo dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero dice, pero estas, o sea, todo lo que ha escrito desde el inicio hasta aquí, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero vemos que es muy similar a lo que hemos leído en 1 Juan 5:13, pero la diferencia está en que el Evangelio fue escrito porque él dice para que creáis. El Evangelio de Juan fue escrito para aquellos que no eran creyentes, sino para que entonces, viendo esas señales, viendo quién era Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, pues para que entonces ustedes crean. Es que escribe el Evangelio. Pero en la epístola Juan lo dice así, en el versículo 13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os escribí, podríamos decir. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, el contexto más cercano, lo que hemos leído acerca del testimonio del Padre, del Espíritu, el testimonio del Verbo, pero también se refiere a todo lo que ha escrito en la epístola. Todas estas cosas os escribí. Vemos entonces que ya Juan está llegando a la conclusión de su epístola. ¿Por qué fue que la escribió? Entonces, esto nos ayuda para que cuando leamos nuevamente y leamos la epístola, entendemos esto que estoy leyendo, Juan lo escribió para que yo, dice, a nosotros que creemos en el Hijo de Dios, para que sepamos que tenemos la vida. Por eso fue que la escribió. Entonces, Juan está diciendo a creyentes, ese es el punto, que ellos hoy tienen la certeza de que la vida eterna les pertenece. El Evangelio, que crean, pero aquí a los que ya son creyentes. Entonces, la epístola de Juan, esa es, podríamos decir, la primera audiencia a la cual fue dirigida a creyentes, para que tuvieran la completa seguridad de que al creer en el Hijo de Dios poseen ya la vida eterna. Ahora, hermanos, esa es una doctrina, ¿verdad?, conocida como la seguridad de la salvación, que vemos claramente en la Escritura. Ahora, tristemente, ¿verdad?, porque vamos a ver lo que esto implica, saber que en la vida del creyente no hay manera ahora de que nosotros
podamos perder la comunión con el Padre. No hay forma de que nuestra salvación se pierda. Eso es lo que vemos en la Escritura. Que a la misma vez sabemos que eso ha sido tergiversado de muchas maneras. Esa doctrina. Muchos lo que profesan entonces, el primer pensamiento es: tengo la libertad de hacer lo que quiera entonces, porque mi salvación no se va a perder. Pues ya hemos visto que la evidencia es que aquel que ha creído en el Hijo de Dios va a andar en pureza, va a ser puro como Él es puro, va a vivir en santidad. Entonces ese es un entendimiento totalmente carnal y pecaminoso, donde ve más bien como una luz verde, para decir puedo vivir como quiero. Y eso precisamente era lo que hacían estos gnósticos, ¿verdad? Decían, todo lo material es lo malo, lo espiritual es bueno, entonces no importa que viva como quiera. Igual lo eterno será lo espiritual. Pero ese no es el mensaje. Hoy podemos descansar en sí, que Dios nos ha salvado, que todo ha sido por su obra, pero porque Dios nos ha permitido ver esos frutos. Es una fe verdadera que va acompañada de frutos, de evidencias. Y vemos que no es algo que nosotros estamos forzando, sino que es algo que surge de esa nueva naturaleza que Dios nos ha concedido. Porque si no, estaríamos actuando según nuestras propias fuerzas, para llegar a un momento en darnos cuenta de que no hemos creído y que se va a manifestar otra vez el pecado que nos dominaba. Pero si hoy tenemos la libertad de luchar contra el pecado, de saber que el Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo, entonces puedo decir: sí, el Señor me ha salvado, porque veo su obra en mí, por su gracia. Y esto es algo que en el inicio habíamos visto, la importancia de que nosotros hagamos esa evaluación, a examinarnos si estamos en la fe. Ahora, es cierto, es una buena práctica que debemos tener, ¿verdad? Como creyentes, ir a la palabra cada vez que es expuesta, ella nos santifica, nos exhorta, porque puede ser que nos estemos descuidando en alguna área de nuestra vida, y ella nos corrige para seguir el camino correcto. Y esto ocurre en aquellos que están llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aplica esa palabra a nuestros corazones y nos hace ver esa área en la cual necesitamos crecer. Pero puede ser que sea alguien que vea que todo está bien en su vida, que vea que no tiene necesidad de arrepentirse de nada, entonces, que pueda confiar en que él ha estado viviendo una vida perfecta. Pero realmente debemos entender, ¿no? Y si el Señor ya lo había dicho también al inicio de la epístola, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentir. Claro que sí hay cosas en las cuales nosotros vamos a ir cambiando, vamos a ir luchando contra el pecado. Pero esa es la libertad que hoy tenemos, de poder luchar con el auxilio del Espíritu Santo para no ceder al pecado. Porque antes éramos esclavos, estábamos dominados por esa naturaleza. Pero esa libertad que hoy Cristo nos concede con el auxilio de su Espíritu es para que luchemos. Y entonces vamos a creer, sí, si tengo la certeza de que estoy en el Hijo de Dios, que este pecado ya no puedo enfrentarlo por medio del auxilio de su Espíritu. Hay un relato en el Antiguo Testamento hablando acerca de cómo todo eso, ¿verdad? Depende de tener la certeza de la salvación, depende de lo que Dios ha hecho. Y ese relato en 2 de Crónicas 20 sobre el rey Josafat, cuando va a enfrentar a una multitud que venía contra el reino de Judá, dice que era el reino de Amón y Moab, y dice que ellos, al ver la multitud que venía, desfallecieron, porque decía que no tenían fuerza contra tan gran multitud que iban a enfrentar. Y Josafat oró al Señor y dijo: no sé qué hacer, lo único que puedo hacer, y está en el relato, dice: pero a ti volvemos nuestros ojos. Y en el versículo 17 la respuesta de Dios fue: paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. En el versículo 20 dijo Jehová: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Luego el relato continúa, donde Dios da la victoria, que hace que esos pueblos se peleen entre ellos y le concede la libertad, la liberación a Judá en ese momento. Pero así es exactamente como nosotros hoy debemos vivir. Saber que hay un enemigo que tenemos, pecado, que nos esclavizamos, Satanás y este mundo, y que no podemos enfrentarlo. Pero ¿cuál es el clamor que hizo Josafat? ¿Y qué es lo que ha hecho todo aquel que ha ido a Cristo? Clamar a Él y decir: aquí vuelvo mis ojos, porque no hay otra forma.
cual pueda ser salvo. La respuesta divina fue esta: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Entonces hoy nosotros, si hemos creído en Dios, en su Hijo, podemos estar seguros. Esa es la salvación que Dios ha obrado por medio de Jesucristo. Esa es la seguridad de la salvación en Jehová. Entonces, al tener esta certeza de seguridad, esto va a transformar la forma en que nosotros vivimos el cristianismo. ¿Por qué? Porque sabemos, Dios nos ha dado todas las cosas ahora en Cristo. No hay nada que nos haga separarnos de Él. Entonces, ¿cómo no esforzarnos para glorificar a Dios en todo lugar? Y no solamente en mi vida personal, sino como hemos estado viendo también, y cómo sirvo a la iglesia, cómo animo a mis hermanos a crecer en la fe, a que crezcan en el amor, a que crezcan en los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos, hermanos, nada nos va a hacer perder esto que hoy tenemos. Entonces, ¿cómo no debemos alentarnos? Cuando meditamos en las cosas eternas, en lo que el Señor nos va a conceder, las cosas de esta vida entonces se van a tornar triviales, porque sabemos que todo esto va a ser pasajero, pero hay algo seguro en nosotros, y es esa esperanza de la salvación en el Hijo de Dios. Entonces eso nos lleva a esforzarnos más para el Señor, amar más sus mandamientos, porque sé, Señor, conforme crezca en santidad, te voy conociendo más a ti, hasta el día que estamos en eternidad contigo, donde te seguiremos conociendo. Pero aquí en la tierra, entonces vamos en ese proceso. Y eso, hermanos, es realmente una gracia del Señor, porque muchos, es cierto, en muchos contextos, tal vez los círculos doctrinas reformadas, hay hermanos en la fe. Todo aquel que ha creído en el Hijo tiene la vida. Ese es el mensaje. No dice todo aquel que ha creído en las doctrinas de la gracia tiene la vida. No, aquel que ha creído en el Hijo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que por la gracia de Dios nosotros hoy podemos entender esta doctrina, y eso nos libra de muchas cargas. Porque en otros contextos es cierto, la seguridad no la van a perder, la salvación no la van a perder, pero esa seguridad de salvación no la pueden tener muchas veces. Entonces siempre va a estar esa duda de que si el Señor viene, me iré con Él o no. Si estoy delante de Dios, un día seré salvo o no. Entonces no está esa paz y esa tranquilidad que por la gracia de Dios nosotros hoy sí podemos tener, porque Dios nos ha permitido entender en su palabra lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha concedido por su Hijo. Entonces, como les digo, eso debe transformar nuestra vida de fe aquí en la tierra. Entonces Juan les dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Ese para que sepáis es para que tengan más bien la certeza. Es cierto, los hermanos que había pasado en ese momento, bueno, estaban siendo, podríamos decir, inquietados por esos falsos maestros, hasta el punto, ¿verdad?, que podía ocurrir eso. Veían cómo aquellos salían y decían, es que Jesús, está el Jesús hombre y está el Cristo. Entonces ellos podían tambalearse y decir, ¿será esa entonces la verdad? Y lo que estamos creyendo no era lo correcto, era lo que es lo que estos hombres decían. Pero Juan les dice, no, todo esto que les escribo es para que ustedes sí tengan la certeza y no se sientan, entonces no tambaleen ante lo que estos falsos maestros estaban enseñando. Podían estar entonces inseguros en cuanto a su estado espiritual, pero entonces Juan concluye para que ellos tengan la certeza, para que estén firmes. ¿Cuáles son los criterios que él dio? Bueno, la doctrina que hemos visto, la doctrina del Hijo de Dios, esa característica moral que era cómo vivían según los mandamientos, y la evidencia del amor. Con estas cosas podían probarse a ellos mismos, y la idea era entonces lograr que ellos descansaran en esa seguridad de la salvación. Entonces, ¿qué debía ocurrir? No debían dudar de la palabra de Dios. Si Él nos dice que si tenemos a su Hijo, que si hemos creído en Él tenemos la vida, así es como debemos vivir, creyéndolo. De lo contrario, dice Juan, hacemos a Dios mentiroso. Y ese es el pecado de la incredulidad, no creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Jesús dijo que la oración de Él por su pueblo era que donde Él esté, estemos con Él. Y sabemos que eso un día va a ocurrir, pero puede entonces que esté esa duda en alguien, es decir, ¿llegaré a estar un día con Dios o no? Y como les digo, esa duda puede traer angustia, puede traer desesperación en la persona. Como les digo, hay una línea en la cual sí es necesario evaluarnos, pero también está esa libertad de tener
la completa seguridad, porque entonces así vamos a vivir nuestra vida cristiana con gozo. En medio de aflicciones, de adversidades que sabemos que como cristianos vamos a pasar y van a venir a nuestra vida, situaciones difíciles, pero vamos a tener esa certeza de la vida eterna en el Hijo. Y entonces debemos rogar al Señor para que su Espíritu nos haga recordar su palabra y no dudar de lo que Él nos ha prometido. Porque el pecado entonces sería hacerle a Él mentiroso. Debemos ver entonces la obra que el Padre ha hecho en su Hijo Jesucristo y entender que eso es suficiente. Todo lo que el Hijo hizo, cuando Dios lo resucita a Él, como vamos a ver ahora en la tarde también, el pasaje de memorización, cuando el Padre lo resucita, estaba confirmando que todo lo que el Hijo decía era cierto, era verdad. Y así como Él resucitó, también todos aquellos creyentes vamos a tener esa resurrección, vamos a experimentarlo. Y ya lo hemos experimentado espiritualmente, pero vamos a ser glorificados un día. Entonces debemos vivir creyendo que eso es lo que Dios nos ha prometido y lo que ha ocurrido en nuestra vida, y que ocurrirá en el futuro cuando seamos libertados totalmente de este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, de la humillación nuestra. Entonces la pregunta que debemos hacernos, ¿estamos creyendo hoy entonces en lo que Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo? La respuesta a esa pregunta va a dictar cómo vivimos nosotros hoy. Creyendo que Jesús es nuestro Salvador y que Él gobierna sobre nosotros. O tener esa inseguridad y entonces no llevar una vida cristiana en la cual reposemos y descansemos solamente en el Hijo de Dios. Entonces Juan aquí, inspirado, dice, primero para que sepáis y luego para que creáis. Ahora quiero que leamos Romanos 15, 29. Romanos 15, 29. Dice así el apóstol Pablo. Recordemos que eso es a la iglesia que estaba en Roma, que él escribe. Dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Entonces que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia y a los cristianos que están ahí les está diciendo, cuando yo llegue, lo que voy a llevar y lo que les voy a predicar es el Evangelio. Eso es el mensaje, la bendición, dice, del Evangelio de Cristo. Y es similar a lo que Juan está diciendo en la epístola, porque Juan dice, a ustedes que creen, les escribo para que creáis. Entonces uno puede decir, ¿a qué se está refiriendo Juan? ¿Verdad? Que sí, le está hablando a creyentes, pero les dice, pero para que crean. Bueno, hermanos, tristemente, ¿verdad? La condición nuestra, ¿cuál es? Fácilmente olvidamos la fe en la cual nosotros hemos creído. Y mensajes que para nosotros eran muy conocidos, pasa el tiempo y olvidamos. ¿Por qué? Porque puede ser que al exponernos, gracias al Señor, cada domingo fielmente a la predicación de su palabra, podemos caer en ese estado de ver todo rutinario, de ver que este mensaje es el que siempre se nos predica. La salvación solo por la fe, solo por el Hijo de Dios, a través de lo que ha revelado en su palabra para la gloria del Padre. Y entonces empezar a no prestar atención a este mensaje, a este evangelio. Pero vemos que el apóstol, lleno del poder de Dios, aquel que Dios usó para impactar todo el imperio romano, ¿qué es lo que dice que le va a predicar a los creyentes? El evangelio. Eso es el único mensaje que él sabía que debía llevar. Es cierto, el apóstol también luego aplica ese evangelio a la vida práctica, pero el mensaje esencial era ese, el evangelio. Entonces Juan le está diciendo a los cristianos, ustedes creen, pero estas cosas les escribo para que sigan creyendo, para que no olviden en lo que ustedes habían creído desde el inicio. ¿Y qué es lo que ocurre, hermanos, cuando el pueblo de Dios llega a menospreciar el evangelio, lo que el Hijo de Dios nos ha revelado en su palabra? Empiezan a llegar otros mensajes y empieza a estar esa comezón de oír cosas nuevas y no el viejo mensaje de la salvación que se ha predicado siempre y que es el único medio por el cual Dios puede salvar a un hombre. Y cuando eso ocurre, las iglesias tristemente dejan de ser iglesias del Señor y se desvían y ya no llega a habitar más la presencia de Dios ahí. Entonces Juan les dice, para que creáis en Él.
para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas se los escribo. Y como hemos visto brevemente, les ha hablado, les escribió acerca de la persona de Cristo. Dios y hombre, 100% Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ese es el mensaje. Les habló sobre la santidad de Dios. Les habló sobre el perdón de los pecados, de la propiciación, de nuestro abogado, de aquel que intercede por su pueblo ante el Padre. Le habló de vencer al mundo, de vencer el pecado. Le habló acerca de los anticristos, de amar a la pureza, de amar la ley, de amar a los hermanos, del nacimiento que viene de Dios y del testimonio que el Padre ha dado de su Hijo. Eso es lo que Juan ha venido anunciando. Dice, y eso se les escribo para que crean. Entonces, hermanos, cuán vigilantes debemos ser nosotros de que este sea el mensaje que se predique en medio de la iglesia. Qué vigilantes al momento de que alguien se pone de pie aquí a predicar. Bueno, hábleme acerca de Cristo, acerca de lo que Él ha hecho. Recordemos a aquellos hombres que le dijeron a los discípulos, queremos ver a Jesús. Eso es lo que nosotros anhelamos. Por eso, ¿qué debemos hacer? Estudiar su palabra. ¿Para qué? Para examinar a aquellos que están predicando el mensaje. ¿Es lo que está en la Escritura? ¿Es fiel a lo que el Padre ha revelado? Debemos conocer nuestras doctrinas. Porque Juan ha expuesto esto, el conocimiento del Dios, de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios verdadero. Entonces debemos nosotros también estar inmersos en esto, porque a la misma vez esto transforma, entonces, como les decía, nuestra vida práctica. Aquel mensaje que se está predicando aquí, en el cual podemos salir de aquí cada domingo entendiendo cuánto necesito yo a ese Salvador. Porque en otros contextos lo que se sale diciendo es cuán bueno soy y cuánto Dios me ama. No, yo tengo que seguir entender cuán pecador soy, pero lo que Dios hizo en Jesucristo para salvarme. Y ese es el mensaje que debemos anhelar, escuchar. Recordemos el ejemplo de la iglesia en Galacia, donde Pablo ya había presentado el Evangelio y habían crecido en la fe, pero ¿qué pasó? Empezaron a descuidarse y empezó a meterse ese mensaje que decía, es cierto, crean en Cristo, pero ahí está Moisés, no lo pueden olvidar, tienen que circuncidarse, tienen que guardar la ley otra vez. Y Pablo les dijo, estoy asombrado de que tan fácilmente empezaron a escuchar otro evangelio, otro mensaje, y empezó a penetrar en esa iglesia. Entonces nosotros debemos ser vigilantes de que la palabra que se predique siempre sea fiel al evangelio de Jesucristo. Por eso debemos siempre conocerlo, meditar en él, cada día de nuestra vida aquí en la tierra, meditar en ese evangelio, en el glorioso evangelio del Dios bendito, porque ese es el mensaje que me ha salvado, que nos ha salvado, que nos santifica cada día, y que sabemos que por lo que Cristo hizo un día, entonces, como les mencionaba, seremos totalmente libertados ya de ese remanente del pecado. Cristo debe ser el mensaje que prevalezca en la iglesia, una iglesia cristocéntrica. Cuando vamos a la Escritura, ya sea el libro que estemos estudiando, ¿qué vamos a ver ahí? A Cristo. En Cantares, ¿qué estamos estudiando? Cristo y su iglesia. En la epístola de Juan, ¿qué hemos visto? A Cristo y su obra en la vida eterna, y su obra de vida eterna en los creyentes. Los predicadores llenos del Espíritu Santo expondrán a Cristo. Eso es, darán testimonio de Cristo. No van a dar testimonio de sus sueños, no van a dar testimonio de sus planes, no van a dar ni siquiera sus propios testimonios, sino que van a dar testimonio de Él, de Jesucristo, y llevar a la iglesia a Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar que ocurra aquí. Como el relato en Lucas 24, cuando el Señor después de la resurrección se aparece a 2 discípulos camino de Emaús y les empieza a explicar, dice, por la ley, por los salmos y los profetas, todo lo que ellos decían acerca de Cristo, acerca de Él. ¿Y qué decían los discípulos después? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos exponían las Escrituras? Bueno, es eso lo que nosotros hoy experimentamos cuando se nos expone a Cristo. Ese amor creciente hacia Él, un amor obviamente y un conocimiento que afecta a nuestra mente, pero que luego abarca todo nuestro ser, la forma en que vivimos para Él, porque conocemos más acerca del Hijo de Dios, para que creamos en Él. No podemos entonces nosotros llegar con una actitud en la cual yo ya sé todo eso, sino quiero ver más de Cristo, para saber que tengo la vida, que estoy creyendo en Él. Y eso es el mensaje que Dios usa para santificarnos. Debemos dar a Cristo, darnos a Cristo,
Vamos a amarle a Él, vamos a amar a la iglesia, vamos a perdonarnos unos a otros, vamos a amar a los perdidos, vamos a obedecer su ley, vamos a venir a congregarnos cada día para adorarle y conocerle más a Él, para que nos prediquen más de Cristo. Y cuando se nos exponga un mensaje que es solamente centrado en obras, en lo que usted debe hacer y debe hacer, vamos a decir no. Quiero oír acerca de lo que Cristo hizo. No es un mensaje nuevo, como les digo, es el mensaje que siempre la iglesia ha predicado, el cual ha prevalecido. Algunos creen que esto entonces es solo para el inicio de la vida cristiana. Hábleme del evangelio, pero eso es solo para cuando comenzaba a dar mis primeros pasos. No, esto es la vida completa del creyente, la obra de Cristo. Hoy, al meditar, al celebrar la cena del Señor, ¿qué vamos a recordar? La obra de Cristo. Todo está centrado en Cristo. Vamos a recordar nuestros pecados perdonados en el nuevo pacto por su sangre. La palabra nos manda a cantar de Cristo, a meditar en Cristo, a gozarnos en Cristo. Nos deleitamos en Él. Entonces Juan les dice, para que sepáis, tengáis esa certeza. Hermanos, hoy entonces no vamos a estar tal vez como hace unos años me ocurría, al dar los primeros, cuando el Señor, gracias a Él, ¿verdad? Por su gracia me salvó, que estaba ese temor de decir a la hora de la noche, cuando ya iba a dormir, pensar, hoy hice tantas cosas malas y si Dios hubiera venido me hubiera perdido. Entonces oraba con ese temor para que si viniera en la noche entonces todo esté bien y poder partir con Él. Pero no es así, sino todos nuestros pecados fueron cargados en Él. Ese es el mensaje, en Cristo. Por eso es que lo amamos a Él, porque sé entonces que el momento en que Él venga, por lo que Él ha hecho, que nos tiene en esta certeza de su salvación, vamos a estar con Él. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Nuestra salvación está segura en su Hijo. Pablo decía, vamos a pasaje que le citaba en Romanos 8:38, también Pablo dice de esta manera, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermanos, eso es la certeza que tiene que estar en nosotros. Ninguna cosa creada para el creyente podrá separarle de Cristo. Aquel que tiene hoy al Hijo, esta es su esperanza. También en 2 de Timoteo 1:12 dice así el apóstol Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, dice él, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y dice el apóstol, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El problema, hermanos, es que si nos vemos a nosotros, estará esa incredulidad. Porque como les decía, pecamos. Y es lo que el apóstol ha dicho. Pero nuestra seguridad está en Cristo, en Él. Y gloria a Él, porque Él nos permite seguir creciendo en su palabra, en el conocimiento de Él y en vidas santificadas. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero está esa evidencia de lo que Él ha hecho. Entonces la pregunta es, ¿hoy usted puede descansar en esto, en que tiene al Hijo? ¿En que el Hijo de Dios sí le ha salvado? Y que esas evidencias son claras en usted. Y ya para concluir, quiero leerle lo que dice la confesión de fe en el capítulo 18 acerca de la seguridad de la gracia y la salvación. Dice, la seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser zarandeada, disminuida o interrumpida, dice, por negligencia en conservarla, por caer en algún pecado que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por alguna tentación fuerte, dice, o por retirarle Dios la luz de su rostro, permitiendo aún a los que le temen que caminen en tinieblas y no tengan luz. Esto puede ocurrir, dice,
la confesión, ¿verdad? Todo eso respaldado bíblicamente. Dice, sin embargo, nunca quedan destituidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor de Cristo y de los hermanos, de aquella sinceridad de corazón y conciencia del deber, por los cuales, mediante la operación del Espíritu, la obra del Espíritu, esta seguridad puede ser revivida con el tiempo, y por los cuales, dice, mientras tanto los verdaderos creyentes son preservados de caer en total desesperanza. Sí está esa certeza, pero como dice aquí la confesión, por nuestra negligencia, exacto, por descuidarnos en las cosas del Señor y ceder a tentaciones, viene esa inseguridad. Pero esto puede ser retomado, y como hemos visto a través de la epístola, Juan ha hablado acerca de cuáles son esas cosas que nosotros debemos evaluarnos para saber que tenemos la vida, viendo siempre a Cristo, primero al Hijo de Dios, lo que Él hizo entonces, y tener entonces nuestra esperanza y seguridad completa en Él. Quiere el Señor que esto sea así en la vida de cada uno de nosotros, pero si no es así, acuda hoy a Cristo, porque el Señor, como leíamos, Él es el que obra la salvación, Él es el que da el nuevo nacimiento, que nos hace nacer para ver a Cristo, para que entonces Dios le entregue a usted esa esperanza. Amén.